Hola a todos, soy Javier Cepeda, ingeniero civil y hidráulico y especialista en hidrología de más recursos naturales, y hoy les quiero presentar sobre la disponibilidad de los recursos hídricos y las obras de gestión. El contenido que vamos a ver es el estado actual de la disponibilidad hídrica en Chile, las proyecciones a corto plazo, proyecciones a largo plazo en un contexto de cambio climático, y finalmente ver cómo se puede gestionar el recurso hídrico. ¿Ya? Para esto tenemos la estimación del recurso hídrico, tecnificación, acumulación y obras de revestimiento y canales. Primero, con respecto a la disponibilidad hídrica actual, acá presentamos 4 ríos de la zona centro-sur de Chile, ¿ya? En la parte alta, para que estén poco intervenidos. Y vemos que en general el comportamiento de las últimas 4 décadas es claramente al descenso de los caudales, sobre todo en la década del 2010 al 2019, en el contexto de esta mega sequía, donde vemos un importante descenso de los caudales, ¿ya? Bueno, en particular el año 2009 fue uno de los años más secos de toda la historia, ¿ya? Con un déficit hídrico de la zona centro-sur de Chile alrededor de un 80%, ¿ya? Sin embargo, es importante que valores como como el del año 2019, ya se habían visto en el siglo pasado, ¿ya? Lo que no se había visto nunca antes era que tuviéramos tantos años de sequía continuos. Este año, la verdad es que estamos mejor que lo que estábamos anteriormente, estamos mejor que toda la década pasada. Sin embargo, aún existe un déficit importante de precipitaciones, ¿ya? En Chile Central hablamos que tenemos alrededor de un 30% de déficit, ¿ya? Acá en este gráfico vemos que, por ejemplo, el sector de Rancagua presenta un 26% más o menos de déficit, lo mismo en Chillán, Concepción, Temuco. Las zonas de Valdivia, Coyhaique presentan precipitaciones sobre lo normales. Lo normal se habla típicamente en el periodo climatológico de 1980 al 2010, ¿ya? Pero como les digo, lo más importante es que de prácticamente toda la zona norte y centro, y parte importante de la sur de Chile, tenemos déficit de precipitaciones. Esto se ve reflejado también en el estado actual de la acumulación de la nieve. ¿Ya? Acá presentamos algunas de las estaciones con control nivométrico de la DGA, ¿ya? Donde quiero que veamos, sobre todo, partamos por la zona centro, Portillo, Las Melosas, Laguna Negra y Termas del Flaco, donde en azul vemos la acumulación este año 2020 hasta el 17 de agosto, y en verde vemos el promedio histórico, y vemos que en general, de nuevo, tenemos diferencias o un déficit de entre un 30 y un 50%, ¿ya? Cuando vemos las estaciones más al sur, Paso Vergara, Lo Aguirre, Los Cóndores, o sea, básicamente las de la séptima región al sur, vemos que el gráfico presenta que la acumulación del año 2020 es mayor que la del periodo histórico. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas estaciones fueron instaladas en general entre los últimos 5 a 7 años. O sea, cuando hablamos del periodo histórico, en verdad es el valor registrado en los últimos 5 a 7 años que han sido muy secos. Ya, entonces hay que tener cuidado al hacer esta comparación directa. Con respecto a las proyecciones de corto plazo, acá presentamos la información de la DMC, la Dirección Meteorológica de Chile, donde vemos que en general, de nuevo, en la zona centro y centro-sur de Chile, ¿ya? O sea, básicamente desde la cuarta región hasta la séptima región, esperamos que en los meses de agosto, septiembre y octubre, la precipitación sea bajo lo normal, ¿ya? O sea, lo que veníamos viendo hasta ahora, este déficit del 30%, no lo vamos a poder contrarrestar en estos meses, sino que al revés va a ser más exacerbado. ¿Ya? En los sectores básicamente de Puerto Saavedra, Valdivia, o sea, estamos hablando de las fines de la novena a la 14ª región, la Araucanía, los ríos, podríamos presentar precipitaciones entre normales y sobre lo normal, ¿ya? O sea, estaríamos viendo lo mismo que registramos anteriormente, precipitaciones levemente sobre el periodo climatológico, ¿ya? También mostramos la información de temperatura, perdón, temperatura mínima y temperatura máxima.
donde esperamos que las temperaturas mínimas sean bajo lo normal, pero que las temperaturas máximas sean sobre lo normal, ¿ya? Con respecto a las proyecciones de largo plazo, o proyecciones de cambio climático, a la izquierda presentamos información señalada por el Ministerio del Medio Ambiente, en uno de los escenarios, el que se denomina RCP, que es el más drástico de todos, pero es el que hemos visto que se comporta según las características históricas. Vemos que en general en la zona centro-sur de Chile esperamos descensos de la precipitación de entre un 20 y hasta un 50%. ¿Ya? Si comparamos un periodo climatológico histórico, en este caso entre 1960 y 1990, con respecto a unas proyecciones entre el año 2030 y 2050. ¿Ya? Por el otro lado, al hacer el análisis en el mismo periodo de tiempo, pero con respecto a las temperaturas, vemos que todo el sector de Chile centro-sur presentaría un incremento en la temperatura entre más o menos 1 y 1,5 grados. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Esto tiene una implicancia directa en la agricultura o en las distintas actividades, en verdad, de toda la zona. Por un lado, la precipitación, con esta variación climatológica, vamos a tener un déficit de precipitaciones, pero adicionalmente hay otro tipo de efectos como los eventos extremos, ¿ya? Eventos de crecidas, eventos de sequías, eventos de inundación, ¿ya? Que tienen una directa relación con los agricultores o con las zonas industriales, económicas del sector. Por otro lado, los efectos en la temperatura son directamente la línea de nieve, lo que influye en la acumulación nival y en la disponibilidad hídrica de verano y de invierno. La variación en la evapotranspiración, tendríamos una mayor demanda evapotranspirativa, ¿ya? Para todos los cultivos, variaciones en las olas de calor, en las olas de frío, en las sumas térmicas, en el periodo libre de heladas, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Todo esto tiene una serie de implicancias en los sectores económicos, como ya decíamos. Acá mostramos a la izquierda un mapa que realizó el Ministerio del Medio Ambiente para caracterizar cómo van a ser los efectos de la precipitación y la temperatura para los distintos rubros económicos de Chile. ¿Ya? En rojo, acá se presenta todo lo que se vería desfavorecido, o sea que tendría una implicancia negativa, y en verde lo que tendría una implicancia positiva. En negro está lo neutro. ¿Ya? Entonces vemos que en general toda la agricultura, centrales hidroeléctricas, sector forestal, básicamente de la zona central y parte de la zona sur, tendrían impactos negativos. ¿Por qué? Porque estas variaciones de precipitación, temperatura y evapotranspiración generarían una modificación en los cultivos óptimos para cada zona. ¿Ya? Tendríamos un incremento en la desertificación de los terrenos, disminución de la precipitación media anual y por ende de los caudales en los ríos, aumento en la línea de nieve, como ya les decía anteriormente, derretimiento de glaciares, etc. ¿Ya? Y hay una parte acá, cercana a la región de los lagos, donde se podría ver favorecida el rubro forestal y el rubro agrícola. ¿Por qué? Por lo mismo, porque las variaciones climatológicas podrían favorecer a ciertos cultivos que antes no se daban en la zona, que ahora sí se van a dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vamos a necesitar una serie de herramientas para la gestión del recurso hídrico, ¿ya? Para esto, por un lado, tenemos la estimación de las proyecciones de los recursos hídricos, las mejoras en la eficiencia de riego, la generación de obras de acumulación de riego, mejoras en la conducción del recurso hídrico. Y para todo esto estamos nosotros, más recursos naturales. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En más recursos naturales analizamos directamente todas las necesidades del usuario, ¿ya? Entendiendo que cada tipo de usuario tiene necesidades distintas debido al rubro económico en el que se encuentran, a la ubicación espacial, etc. Para esto, nosotros tenemos un completo staff para poder realizar toda la asesoría técnica, legal y energética necesaria.
¿ya? Dentro de la asesoría técnica contamos con agrónomos, ingenieros civiles hidráulicos, hidrólogos, ¿ya? Dentro del aspecto legal contamos con un staff exclusivo, con harta experiencia en lo que son los temas medioambientales. Y en cuanto al rubro energético, nosotros realizamos directamente proyectos de energía solar, proyectos o traspaso de cliente libre a cliente regulado, etc. Con respecto a la búsqueda de soluciones y financiamiento, nosotros trabajamos primero con INDAF o Corfo para poder trabajar con, por ejemplo, programas de preinversión de riego, ¿ya? U otros, o levantamientos individuales para clientes específicos. Por otro lado, trabajamos mucho con la CNR, la Comisión Nacional de Riego, en cuanto a lo que es la ley 18.450, o sea, la ley de fomento al riego. Realizamos el diseño de ingeniería y la postulación a este tipo de proyectos en cuanto a acumulación, tecnificación, impulsión, etc. Y finalmente, trabajamos también con fondos de preinversión, o sea, con fondos de inversión privados, ¿ya? Con respecto al diseño de ingeniería, voy a hablar de esto un poco más adelante, pero básicamente buscamos realizar todo tipo de diseños para satisfacer las demandas agrícolas del sector, o no solo agrícolas, sino que también demandas, por ejemplo, trabajo con centrales hidroeléctricas u otros. Y finalmente, también trabajamos con la construcción de los proyectos que podemos realizar nosotros mismos o proyectos que ya hayan sido diseñados anteriormente. Con respecto a la estimación del recurso hídrico, esta es una herramienta fundamental para poder gestionar los recursos. Yo puedo gestionar de mejor forma si yo sé cómo va a venir el año hidrológico, o si yo sé y tengo proyecciones de largo plazo con respecto a la oferta y la demanda hídrica, ¿ya? Para esto nosotros realizamos la modelación de aguas, tanto a nivel superficial como subterráneo, en cuanto a pronóstico de caudales de corto, mediano y largo plazo. A la izquierda, por ejemplo, muestro la calibración que realizamos en la cuenca del río Chillán en camino a la confluencia, ¿ya? Y vemos el muy buen ajuste que tiene nuestro modelo, que es la línea roja, con respecto al caudal observado por la DGA, que es la línea negra, ¿ya? Un R cuadrado de 0,96. Este modelo nosotros lo hemos desarrollado para cuencas básicamente desde el río Aconcagua al sur, con muy buenos resultados. Por otro lado, con respecto a los recursos subterráneos, acá vemos, nosotros realizamos una caracterización hidrogeológica para ver antes de cómo se va a comportar un pozo en un cierto sector hidrogeológico, ver cómo se ha comportado el nivel estático, ver todos los pozos cercanos para tener una estimación de la profundidad y el caudal específico de este pozo, etc. Y realizamos proyecciones a corto o largo plazo para ver si el caudal se va a ver afectado o no. O sea, vamos a tener una disminución del caudal producto del descenso del nivel freático. Otro tipo de estudios relacionados también con el recurso hídrico es realizar un balance hídrico general del sector. Esto se realiza en base a la demanda de riego, la modelación hidrológica para la estimación de los caudales, toda la demanda legal de la cuenca basados en los derechos de aprovechamiento existentes, las proyecciones del balance hídrico debido al cambio climático y finalmente un análisis general de la oferta y la demanda hídrica para ver la satisfacción de la demanda del agricultor en particular. Con respecto a estas herramientas de gestión, si ya sabemos cómo va a ser la hidrología del sector, uno de los aspectos más importantes es el ahorro hídrico, ¿ya? O las mejoras producto del tipo de riego utilizado, ¿ya? En este caso, nosotros trabajamos, o sea, existe una gran diferencia entre si es que vamos a hacer un riego por tendido, por goteo, por aspersión. Acá a la izquierda mostramos las diferentes eficiencias existentes, donde podemos pasar de un 30 hasta un 90%, ¿ya? Este análisis nosotros lo hacemos en base a, bueno, al tipo de riego que va a querer el agricultor, a la topografía, al tipo de plantación, etc. Y para esto nosotros utilizamos el modelo eRemaker, que es un modelo creado en Israel que busca optimizar todo el sistema de riego generado, en cuanto a las líneas laterales, las matrices principales y secundarias, etc. Con respecto a los diseños de obras de acumulación,
Este diseño nosotros lo basamos en topografía, mecánica de suelo, las hectáreas de riego, la autonomía que requiere el agricultor, los derechos de aprovechamiento y según el tipo de tranque y la capacidad, nosotros, como dije anteriormente, contamos con un staff de abogados, por lo que podemos realizar las tramitaciones ante la DGA y ante el CIA, en el caso que sea un embalse tipo A, B o C. ¿Ya? O sea, si es un embalse sobre 50 millones, o sea, perdón, 50.000 metros cúbicos o altura sobre 5 metros. ¿Ya? Acá muestro a la izquierda cuál es el prediseño que nosotros realizamos. Nos basamos en una serie de modelos para poder caracterizar el sector, para ver la estabilidad estática y dinámica del mismo, y para también ver cómo podemos mejorar estas obras, cómo podemos presentarlas ante la Comisión Nacional de Riego para obtener la bonificación, etc. Finalmente, con respecto al revestimiento de canales y intubación, una herramienta muy útil para poder disminuir las pérdidas de infiltración, ya que según el tipo de canal, caudal, etc., la infiltración puede ser entre un 5 y un 30% del caudal porteado, o sea, estamos hablando de pérdidas no menores. Por ejemplo, acá presento la ecuación típica con la que la CNR caracteriza las pérdidas de infiltración, ¿ya? Donde están los coeficientes según el tipo de suelo, y en este ejemplo sencillo, donde tenemos un caudal de 2 metros cúbicos, una velocidad de flujo de 1 metro y una longitud de 20 kilómetros, según el tipo de canal, o sea, el tipo de suelo, perdón, podemos tener pérdidas de entre 160 litros por segundo y hasta 1 metro cúbico, ¿ya? O sea, son pérdidas bastante importantes, ¿ya? Como les decía, la gracia es que este tipo de herramientas nos permiten gestionar de mejor forma el recurso hídrico, partiendo por la modelación hidrológica, que nos permite tener una noción de cómo se va a comportar el caudal en el corto, mediano o largo plazo, y tomar las medidas necesarias. Ahorro de recurso hídrico mediante la tecnificación, obras de acumulación para de nuevo poder gestionar de mejor forma mis recursos hídricos, o obras de revestimiento de canales y intubación que nos permiten también realizar un ahorro hídrico producto de la disminución de las pérdidas por infiltración. ¿Ya? Todo este tipo de proyectos, como les comentaba anteriormente, son postulables a la ley de riego, donde según el tipo de agricultor podemos optar a bonificaciones entre un 90, 70, 80%. ¿Ya? Esta bonificación incluye también muchas veces los mismos estudios y diseños, ¿ya? Son herramientas fundamentales para poder financiar este tipo de proyectos, ¿ya? Finalmente, si tienen cualquier tipo de dudas, de preguntas, de proyectos relacionados con cualquiera de estos ámbitos que ya vimos, acá les dejo nuestro contacto, Somos Más Recursos Naturales, quien les presentó Javier Cepeda, ingeniero civil hidráulico, especialista en hidrología, y el gerente general Felipe Martín Cuadrado. ¿Ya? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.